Sí, Bueno, pues buen todo. día aquí de mañaneo para que nos contéis un poco esas jornadicas que tenéis preparadas para el sábado. Sí, sábado. El sábado en Eso es. Calamocha, un poco explicadnos de qué va la historia, cómo surgió la idea de hacer esto y qué se pueden esperar un poco nuestros monotes allí. Venga, ¿vas, Pilar? No, tú. Empieza tú. Bueno, pues buenos días a los monotes. Os contamos un poco cómo surgió esta idea. Bueno, las personas que nos vamos a juntar en Calamucha somos gente, pues bueno, en cierto modo comprometida con el territorio en primer lugar y comprometida con su cultura, y sobre todo pues somos gente que en cierto modo hemos estudiado un poco pues la lengua aragonesa o el léxico que se ha conservado en la provincia de Teruel, ¿vale? Entonces, pues era una idea que llevamos en la cabeza desde hace tiempo, la verdad. Y bueno, pues este año surgió, pedimos una subvención, no nos dieron un duro, pero dijimos, de verdad, pedimos una subvención a la Dirección General de Política Lingüística, extinta ya, y pedimos una subvención y no nos dieron un duro. Y dijimos, joder, pues porque no sea un duro no lo vamos a hacer, venga, para adelante. Y decidimos tirar para adelante. Y bueno, pues hemos organizado esta jornada que básicamente lo que queremos hacer es, pues, la gente que hemos estudiado la lengua, gente que nos conocemos muchos de nosotros, ¿de acuerdo? Pues vernos, ponernos cara al que no conozcamos y compartir pues esa experiencia, ¿no? Que hemos tenido todos alrededor de la lengua. Y un poco cómo se articula la jornada, qué temas se van a tratar, qué mesas, tal, ahí, por ahí, organizadas. Va a haber charlas, conferencias, mesas redondas, lectura de poemas en aragonés por parte de gente de allí, de nuestra zona. También la presentación de un libro musicalizada y también vamos a preparar una pequeña muestra de las publicaciones en formato papel, pues de estos 40 años de trabajos de investigación en el sur de Teruel, pues eso, tanto revistas como monográficos, como pues cuentos, discos, todo lo que se ha publicado y lo tenemos en formato físico, que yo soy una gran defensora del formato físico. Luego todos tiramos de cositas de internet, de descargarnos, pero es muy bonito tener entre tus manos tanto un libro como un disco, poder tenerlo en casa, poder leérselo a los peques, poder ponérselo. Y bueno, pues eso, que esta muestra va a ser un poquito esa lanza a favor del tema papel en un mundo súper digitalizado. Entonces eso, los bloques temáticos de lo que va a ser el grueso de la jornada, que me parece que son 3 al final los que decidimos, Sí. los comenta David porque hubo cambios en el mes de agosto y yo no estoy tan al loro. Bueno, pues venga, ya voy yo para adelante, ¿vale? Bueno, pues mira, a las 9 menos cuarto recibiremos a los participantes con un cafecito y bueno, pues nos saludaremos, nos abrazaremos y nos desearemos suerte para lo que venga a lo largo del día. A las 9 comenzará la presentación de la jornada. Intervendrán 3 personas, que serán pues Merche, nuestra presidenta del centro de estudios. Pues hemos invitado a alguna autoridad a ver si vienen, nos han confirmado que vendrán. Y luego pues intervendrá también Juan Pablo Martínez, que es académico de la Academia de la Lengua Aragonesa, ¿vale? Rápidamente a las 9 y cuarto comenzaremos con una conferencia inaugural, de acuerdo, que bueno, pues la hará un compañero nuestro del Centro de Estudios, José María de Jaime, que pues hará un poco una panorámica, ¿no?, de los trabajos de recopilación del léxico aragonés que se han hecho en el Valle del Jiloca. Media hora y a las 10 menos cuarto comenzaremos con el primer bloque, de exposiciones en el que pues hablaremos un poco de la historia de la lengua, ¿no? Y en concreto pues comenzaré yo con una comunicación de un cuarto de hora hablando pues un poco del aragonés, ¿no? La lengua del Reino de Aragón en la Edad Media y su influencia, ¿no? El rastro que ha dejado en el norte de la provincia de Teruel. Básicamente lo que quiero es dar el contexto histórico al territorio, al Valle del Jiloca, al norte de la provincia de Teruel y ponerlo en relación con la propia evolución de la lengua, ¿no? Pues ver qué impronta dejó ese aragonés que se habló por todo el reino de Aragón, que llegó hasta Valencia, llegó hasta Murcia, y por qué hoy en día ha quedado pues un sustrato lingüístico que es herencia de aquella lengua que se habló por esta zona. Pasaremos a 2 compañeros, Emilio y Mercedes, que nos hablarán un poco del vocabulario minero utilizado en esta zona en los siglos XVII y XVIII. Tomaremos un cafecito después de esta comunicación y luego pues entrará otro bloque de
charlas, ¿no? Que tendrán como título global la promoción e iniciativas ciudadanas. Xavier de Jaime nos hablará de la Colla de Fablas do Sur y de la revista Ruisiada, que estuvo muy activa en esta zona, en la propia ciudad de Teruel, ¿no? A finales de los años 80, comienzos de los años 90. Marco Negredo nos hablará del activismo, ¿no? En las cuencas mineras, ¿vale? En torno a la conservación del léxico. Y Javier Lozano, desde Blesa, pues nos hablará, ¿no? De un proyecto que pusieron en marcha para conservar, ¿no? Y sobre todo para difundir el vocabulario popular de la propia localidad de Blesa y de su redolada. A las 12 viene para mí una de las cosas más potentes de la jornada, que es que Juan Pablo Martínez, como os he dicho, académico de la Academia de la Lengua Aragonesa, nos hará una presentación, ¿no? De esta institución joven que nació el año pasado y, bueno, pues nos mostrará un poco cuál ha sido el proceso de nacimiento, cómo ha nacido y cuáles son los retos que afrontar en el futuro para intentar pues poner en valor, ¿no? Este patrimonio cultural y material tan nuestro como es la lengua aragonesa y el catalán de Aragón, que se habla en la zona oriental de la comunidad. Antes de comer, un recital de poemas con Chuse Carlos Lainez, Carmen Soguero y Andrés Castro, ¿vale? Y nos iremos a comer a la 1:30. Comida, café, casquina, charrada, y a las 4 de la tarde otra vez al Betún, ¿vale? Abriremos ya una sesión de léxicos locales, ¿vale? En la que Pascual Miguel nos hablará del léxico de Gallo Canta, Dávila Higuera del habla de Moncayo, Miguel Ángel Martín nos hablará del habla de Pancrudo, Fran López nos hablará de Palomar de Arroyos y Xavier Benedito de Alacón y Balconchán, ¿vale? Hay títulos extensos, pero bueno, en general, estudios locales sobre recopilaciones de vocabulario. Cafecico a las 5:15 y a las 5:30 otra vez vuelta al Tajo. Gonzalo Tera nos hablará de Aliaga, Concha Utrillas de Celadas, Andrés Castro sobre el vocabulario léxico de Villar del Sal y Pilar Edo, que la tienes ahí, que te cuente. ¿De Bañón. ¿Vas a charlar, Pilar? ¿Qué? ¿De qué nos vas a charlar? Vale, yo voy a hablar de la replega de voces y expresiones propias de Bañón, que es un trabajo que he hecho con mi compañero José Antonio Sánchez Sancho. Llevamos más de 15 años con esta recopilación. Empezamos como una especie de tontada de decir, vamos a publicar en la revista local, cultural, anual de la asociación, pues palabras, ¿no? Para que le suenen a la gente y tal. Y al principio fue como un poco batiburrillo de ir sacando palabras que tenían que ver con algo que había ocurrido ese año en el pueblo, ¿no? Pero al siguiente año ya dijimos, no, esto hay que hacerlo de la A a la Z e intentar recopilar pues la mayor cantidad de vocablos de cada letra, ¿no? Y así empezó la cosa en 2007, terminamos en 2022 con la Z y bueno, han sido más de 1.500 palabras las que hemos conseguido recopilar. Y bueno, hemos hecho alguna publicación así en cuadernos de etnología y en esta comunicación que tenemos la oportunidad de hacer, ¿no? Con tantos compañeros que también han estudiado las lenguas en sus lugares de origen, pues bueno, vamos a hablar un poco de esa replega y de sus peculiaridades, ¿no? En Bañón lo que hemos intentado hacer a la par que recopilar esas 1.500 palabras ha sido hacer como vocabularios temáticos. Ya hemos publicado uno que es la palabra del pastor, porque los dos, tanto mi compañero como yo, nos encanta el mundo pastoril, yo soy ganadera y agricultora, y bueno, pues es todo palabras que tienen que ver con el oficio de pastor, ¿no? Y con los animales que acompañan al pastor, ovejas, perros y demás. Pero también hemos hecho otro vocabulario monográfico, que es un diccionario de botánica, otro que es una replega de los nombres tanto de la fauna silvestre como doméstica. Y bueno, y ahora estamos en un trabajillo que empezamos cuando la pandemia, precisamente con Xavier de Jaime, pues que todavía no lo hemos terminado, pero lo tenemos bastante avanzado, que es los nombres de los pajaricos. Y estamos recuperando lo que son nombres comunes de las aves en el Valle del Jiloca en su sentido más amplio, ¿vale? No es comarca del Jiloca, sino Valle del Jiloca, pues desde su cabecera en la zona de Cella hasta casi la zona de Daroca y serranías aledañas. Entonces, bueno, pues
vamos a hablar de ese vocabulario y vamos a hablar de esos estudios específicos, ¿no? Es una aportación más, como dice David, pues bueno, hay muchos en nuestros pueblos, afortunadamente nos ha dado por esa locura de recoger las palabras y creo que esta jornada va a ser muy bonito encontrarnos todos y darnos cuenta de que Chino Chano hemos hecho un trabajo que creo que tiene mucho valor y que pues, va a poner en lugar a la lengua aragonesa en el sur de Teruel y sobre todo la cultura que todavía queda viva en nuestros pueblos con respecto a la lengua. Claro, sí, ahora no, que está la historia esta de, sobre todo ha explotado por el tema de las lenguas cooficiales en el Congreso, ha habido mucha gente como que se ha dado cuenta de que el aragonés existe. Así, ¡oh, sorpresa! No sé si jornadas como esta pueden ayudar a eso, a también deshacer mitos, ¿no? De esto de que el aragonés es un castellano mal hablado, ¿no? Estos mitos que reproduce la derecha. O también cómo se puede aproximar la gente para desmontar estos mitos, porque van calando un poco en la sociedad también. Bueno, en realidad el tema de la lengua es un tema, sobre todo aquí en Aragón, pues de mucha actualidad, sobre todo teniendo en cuenta pues al diputado Jorge Pueyo, ¿no? Que en los últimos días la ha utilizado en el Congreso de los Diputados y bueno, pues en los foros de los medios de comunicación pues ha explotado ahí un grano tremendo de pus, de mala baba de mucha gente, pues como tú dices, la mayor parte de ellos, gente conservadora, ¿no? Pues que ha dado, ¿no? contra la lengua o contra la propia identidad de la lengua, ¿no? Negando pues que exista o diciendo que es una lengua de paletos. Bueno, en fin, ya sabemos, ¿no? Es un discurso que repiten y ya está. Yo a esa gente lo único que le recomendaría es que leyeran, ¿no? Aquí la cuestión es leer, informarte y leer para darte cuenta que vivimos en una zona, el Valle del Ebro y toda la zona del sur de Teruel, que es una zona castellanizada desde hace 500 años, eso es innegable, ¿de acuerdo? Pero que hay un sustrato, ¿no? Pues que quedó de aquella lengua que llegó hasta esta zona, que forma parte de nuestro patrimonio cultural y material, de nuestra cultura, como lo son las Torres del Pilar o como son la SEO de Zaragoza o como es la Aljafería, y que hay que cuidarlo y que es nuestra responsabilidad que estas palabras, este vocabulario que es tan nuestro, como decimos, las Torres del Pilar, que es nuestra responsabilidad que perdure, que pase generación tras generación y que no se pierdan. Yo no considero que hable, y ni Pilar tampoco. O sea, somos personas que yo creo que hablamos bien, lo único que en nuestro día a día, en nuestro castellano habitual, pues incorporamos palabras o expresiones que son netamente aragonesas y que para mí enriquecen nuestro lenguaje. No lo merman, ni somos paletos por utilizar palabras de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de gente que vivía aquí hace 4, 5, 6, 7, 10 generaciones, que ya las utilizaban y que creo que enriquecen nuestra habla, no la empobrecen, desde luego. Lo que pasa es que ya sabemos lo que ocurre con el tema de la lengua, que está tan politizada tristemente. O sea, tristemente, fíjate, te pongo el ejemplo de Feijóo, ¿no? Del líder del Partido Popular, y lo pongo porque es verdad, es un tío que está riéndose estos días y utilizando las lenguas cooficiales, en este caso el gallego, el catalán o el vasco, que son o el aragonés, que son lenguas que se hablan en los territorios, se está metiendo con ellas, las está insultando y luego el tío habla gallego cuando tiene que hacer un discurso político en Galicia. Entonces dices tú, ¿dónde te pierdes? O sea, en Galicia está bien utilizar el gallego, pero fuera de Galicia te avergüenzas de él. O sea, es lo que hay. Es difícil, ¿eh? Es un tema muy complicado y yo soy poco optimista, de verdad. Y creo que estas jornadas tienen un gran valor, lo que ha dicho Pilar, un gran valor, sobre todo porque a mí me da mucha alegría, de verdad, el que después de varios años hablándolo, me alegro por gente que está en el programa, que no está aquí, pero sé que es feliz de lo que hemos montado este sábado. Yo me gustaría decir una pequeña cosa, David, sobre este tema tan de actualidad y creo que, no sé, al margen de esa polémica actual, creo que todos nosotros, desde que hemos sido pequeños y nos ha tocado salir del pueblo para estar internos en un colegio, porque en nuestro pueblo no había escuela, no había instituto,
nos ha tocado aguantar esas frases no solo de nuestros compañeros y compañeras, sino de nuestros maestros y profesores, de que eso está mal hablado. Esa idea que nos metieron en nuestras cabezas desde que éramos pequeños, cuando salíamos del pueblo a una ciudad para estudiar, para estar internos normalmente, o sea, el esfuerzo que han tenido que tener nuestros padres y nosotros mismos para poder estudiar, ¿no? Bueno, pues ahí se nos corregía, ¿no? El uso de palabras. Ay, ¿has visto una bubuta? No se dice bubuta, se dice abubilla. Bueno, pues no sé, para mí, yo nunca he utilizado la palabra bubilla, para mí era aprender una nueva forma de llamar a las cosas, ¿no? Creo que ese pequeño gran fallo del sistema educativo, porque en la escuela también, incluso los maestros rurales, salvo excepciones que las hay y buenísimas, también se nos ha inculcado más el sistema, la lengua castellana, que valorar esas palabras que nosotros llevábamos a la escuela de nuestras casas, ¿no? Lo que decía es que, bueno, pues que hay gente que todavía piensa así, que esos restos del aragonés en nuestra lengua y sobre todo esa lengua en sí misma que tenemos en nuestros pueblos, con una riqueza de vocabulario extensísima, procedente en gran parte del aragonés residual, es un valor cultural y debe permanecer, y la debemos transmitir a las nuevas generaciones como un valor cultural. Creo que ese argumento de eso no es aragonés, eso es hablar mal, como nuestros abuelos. A ver, ¿qué pasa? ¿Que nuestros abuelos hablaban mal? No, nuestros abuelos utilizaban las palabras que ellos habían heredado y que además, o sea, es que tienen muchísimos más significados, ¿no? Esto yo le he oído hablar mucho con el euskera. Las palabras en euskera tienen unos significados detrás de cada palabra increíbles, ¿no? Pues el aragonés también lo tiene, y yo creo que lo tienen todas las lenguas propias de cada territorio, ¿no? Cuando uno dice enreligadera o dice cierrapulleras, está diciendo mucho más que el objeto o la planta a la que está aludiendo, ¿no? Está dando un montón de características morfológicas, de color, de atributos que le daban esa gente de ese lugar a esa planta o a ese objeto, ¿no? Entonces, esta riqueza es una pena que se pierda y, sobre todo, es una pena que haya gente que siga pensando que eso es hablar mal. Claro. Entonces, estas jornadas creo que pueden contribuir a eso y, sobre todo, los medios de comunicación, vosotros, tenéis esa labor de hacer ver a la gente que eso no es hablar mal, que eso es pues respetar nuestra cultura y sobre todo impulsarla de nuevo y sacarla a la luz para que vuelva a ser usada y valorada, ¿no? Por las nuevas generaciones. Que ya dos preguntitas. Bueno, hago una primera. Hay como una cierta queja, yo lo entiendo, como que el mundo del aragonés ha mirado siempre un poco hacia el norte y como que el sur se... o sea, y lo hemos visto estas semanas, por no extender el aragonesismo en general, pero bueno, el mundo del aragonés nos ha focalizado. También es verdad que es el origen de la lengua, yo también lo entiendo. Y como que la sur, no sé si notáis un poco también ese sentimiento de, bueno, estos del sur, ¿no? No. Yo no solamente creo que la gente, por ejemplo, de Zaragoza o los del norte miran para ellos, o sea, eso es en el tema de la lengua y en muchos temas más, ¿eh? Eso es así. Xavier de Jaime, que no ha podido entrar, te diría exactamente lo mismo, que está un poco harto de todo esto y de que parece que el sur de la propia comunidad no existe para muchas cosas. Es la tendencia general, no solamente con la lengua, sino con muchas más cosas, de que se mira siempre hacia el norte. Es cierto, si tú quieres escuchar aragonés, tienes que subir a los valles del Pirineo, es donde tuvo su origen, pero eso no quiere decir que no se hablase en el resto de Aragón. De hecho, hay nuevos estudios que dicen que precisamente el modelo culto, y de esto hablaré el sábado yo en concreto, el modelo culto, el modelo estándar, el modelo que se utilizó entre los siglos XIII y XV, en toda la comunidad, y el modelo que utilizó la Cancillería, la Corte, el propio rey, las oligarquías locales, fue un modelo de aragonés más central del propio Valle del Ebro, donde se encontraba la Corte, donde se encontraba la Cancillería, que no las variedades dialectales del propio Pirineo. En realidad, el aragonés se construye con el romance, que desde luego baja
del norte hacia el sur, pero que incorpora pues las peculiaridades que otorga la gente del Valle del Ebro, la gente que viene a repoblar estas zonas desde más allá de los Pirineos, los vascones, los navarros, los castellanos. La lengua se va enriqueciendo y forma un modelo culto que no es precisamente el de los valles. Sí que es cierto que si hablamos de Aragones actualmente, o te subes al Pirineo y a determinados valles, como son la Ribagorza o el Valle de Choanxó, donde se mantiene a duras penas también el Valle de Bielsa, Viu y por ahí, o es complicado oír hablar aragonés. Sí, Pilar, si quieres decir algo a este respecto. Yo estudié en la Universidad de Zaragoza y sí que notaba esa cosa de que el aragonés como lengua era algo propio del Pirineo y que los de Teruel ahí no teníamos nada que decir, ¿no? Entonces, claro, era como, bueno, entonces ¿yo qué hablo? ¿Yo qué charro? ¿No? ¿Yo qué charro? Que es que yo utilizo la palabra charrar. Entonces, claro, relegar la lengua aragonesa al Pirineo creo que es un error histórico, ¿no? Porque obviamente los orígenes de la lengua están en la zona del Alto Aragón. También coincide que, obviamente, y por cuestiones geográficas, se conservó hasta más tarde en esos pequeños valles del Alto Aragón. Pero claro, parece que le gusta ignorar que el resto de Aragón también charrábamos esa lengua, no solo Aragón, sino toda la corona de Aragón, ¿no? Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón tienen mucho en común en su lengua, precisamente porque son un territorio histórico. Entonces, bueno, yo sí que he sentido esa no sé, marginación, ¿no? Los de Teruel no charráis, con muchos colectivos de la universidad, ¿no? De exposiciones, charlas, jornadas. Era como, bueno, parece que nuestra lengua solo existe en un determinado lugar de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, como dice David, ocurre para muchísimas cosas. Quiero decir que el sur de Aragón, concretamente Teruel, estamos olvidados para un montón de cosas. La lengua es una más. Entonces, bueno, ¿dónde hacer montañismo? ¿Dónde hacer escalada? ¿Dónde hacer esquí? Pirineo. Teruel no existe. No, que en Teruel también hay montañas. Ah, vale, menos mal. No sé, quiero decir, cuando te juntas con gente de País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña, todo el mundo dices, yo soy de Teruel. Ah, parece, no saben ni dónde está, primero, ¿eh? Luego dices, no, Aragón. Ah, del Pirineo. Ya, es que Aragón es algo más que el Pirineo y que Zaragoza y el Pilar, ¿no? Y estamos olvidados para muchísimas cosas. Y bueno, eso yo creo que está cambiando. Teruel existe, el movimiento ciudadano ha hecho mucho y sobre todo ha hecho mucho que la gente de Teruel cada vez creo que estamos más orgullosas y vendemos mejor nuestra tierra, nuestro patrimonio y por supuesto nuestra lengua, ¿no? O sea, no solo vivimos del jamón. Hay muchas cosas buenas en Teruel. Al hilo de lo que dices, Pilar, el ejemplo claro de la Canalroya, una manifestación en Zaragoza con miles de personas, te llenan el Maestrazgo de molinos y no pasa nada. Sí. Pues te das cuenta que a veces hay un Aragón reivindicativo a dos velocidades. O sea, ¿está peor lo de la Canalroya que lo del Maestrazgo lleno de molinos? Pues no. Lo que pasa es que lo que hablamos, ¿no? Pues Pirineos siempre, Aragón y Pirineos Aragón también, Huesca Aragón también, no nos olvidemos. Sí. No digo en concreto el somontano de Huesca ni a lo mejor la propia capital, pero que eso es así. Es así. Y ya para ir cerrando la entrevista, le impulsáis, bueno, si erais miembros del Centro de Estudios del Jiloca, contándonos un poco cuál es su actividad, porque os vemos en muchas cosas, en muchos sitios, y cómo de importante es que estructuras como estas, ancladas en el territorio, trabajen, porque hay algunos que consideran que son chiringuitos. Chiringuitos que ahí no cobran ni perrí, o sea, todo esto lo hacemos por hay algunos que ni cobrando les molesta igual, o sea, que no hace falta. Hay un personal en el centro de estudios fijo que tiene su sueldo, ¿no? Pero que son trabajadores del centro de estudios, y los que estamos en la junta, que colaboramos con esa gente que trabaja en la secretaría, de acuerdo, no cobramos un duro, esto lo hacemos pues porque nos va la marcha, nos gustan los temas, nos gusta el territorio y
Y ya está, y de chiringuito nada. El centro de estudios del Giloca se sostiene básicamente con las cuotas que pagamos los casi 800 socios que somos. Somos un centro de estudios muy potente a nivel de Aragón y ya te digo, y de la administración, pues los tiempos no son muy bollantes en cuanto a coger subvenciones. A base de trabajar, coger proyectos y trabajarlos, es como se sostiene un centro de estudios de esta índole. No somos ni el Instituto de Estudios Turolenses, ni la Institución Fernando el Católico, ni el Instituto de Estudios Altaragoneses, que sí que dependen de sus diputaciones y tienen asignaciones presupuestarias potentes. Centro de estudios, no. El del Giloca al menos. Ahí te lo tienes que Sí, yo, eso, lo que ha dicho David, y sobre todo destacar que, bueno, es eso, que somos uno de los centros de estudios más potentes de Aragón y de Teruel, y que, bueno, la trayectoria de más de 30 años, ahí está, ¿no? Quiero decir, hay un montón de publicaciones, hay un montón de proyectos desarrollados, y sí que es cierto que yo considero que para la labor que ha hecho el centro de estudios a lo largo de todos estos años, no ha tenido ese apoyo institucional que creo que hubiera sido fundamental. Sí que lo ha habido de forma puntual, obviamente, a través de líneas y ayudas que se han convocado de forma anual, tanto Diputación como DGA, como Comarca del Giloca, pero creo que una entidad de este calibre debería tener un apoyo de una forma continuada, ¿no? El decir, esta gente está investigando de todo el Valle del Giloca, lleva 30 años publicando cosas, organizando jornadas, convocando certámenes, becas de investigación, certámenes de arte, certámenes de literatura. Es decir, es un movimiento cultural súper potente que no se hace solo. Quiero decir, es lo que dice David, al final somos un montón de gente voluntaria. El Ayuntamiento de Monreal del Campo apoya muchísimo también en lo que son los certámenes de arte y de literatura. Son colaboraciones estrechas del Centro de Estudios con algunos ayuntamientos, pero realmente es eso. Hay una cantidad de actividades que llegan a todos los pueblos de la Redolada y que contribuyen a estudiar y a investigar el patrimonio, que creo que requeriría de un apoyo más constante y más firme, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar ahí, creo, ya llevamos muchos años y bueno, y vamos pasando de un cargo a otro en la Junta o de un... Y bueno, y todos en lo que podemos, pues colaboramos de forma voluntaria y tratamos de apoyar a esa gente muy poquita, ahora mismo 2 personas que tienen contratos temporales ligados a proyectos concretos en el centro de estudios. Pero bueno, esa financiación daría esa seguridad de tener a gente contratada todo el año y de que realmente el centro de estudios ocupara el lugar que creo que se merece en el panorama cultural y de investigación de Aragón. Actividades, perdona que te interrumpa, Sí, Pilar, no. que revierten en el territorio, que revierten en la gente y que el 99,9% son gratuitas. O sea, Sí. eso también, que no, aquí no hay lucro. En la mayor parte de las actividades que organiza el Centro de Estudios del Giloca, os puedo asegurar que no hay lucro detrás, sino que al final tú lo que quieres es que llegue al territorio, llegue a la gente, que sea un territorio dinámico, vivo, con su cultura, con su aprovechamiento y yo creo que lo conseguimos, Pilar. No lo decía. Yo lo del chiringuito no le decía. Intentamos. Lo del chiringuito no lo decía porque lo piense yo, obviamente no lo pienso, ¿eh? Lo decía porque un famoso locutor de vuestras tierras tiene algunas. A veces suelta algunas cosas de este tipo. Era por eso, básicamente. Madre mía, aquí tenemos a nuestro Federico, Exacto. a nuestro Federico particular. Aprendí de Federico. El de Hacendado, le yo decimos creo que nosotros. nunca llegará a ser como él. No. Bueno, pues. Pero bueno, no lo sé. intenta, ¿eh? Lo Exacto. intenta y no pierde baza para intentarnos a algún miembro de la Junta Cascaros. desprestigiarlo, meter caña. Yo creo que es la puñetera envidia que le roe los intestinos. Totalmente, sí. Espero que no me oiga si no me da la caña a mí. No sé, a nosotros nos vio una vez porque... Seguro que nos va a dar caña, pero bueno, al final es divertido incluso, es divertido. Sí, pero bueno, a ratos, hay ratos que ya como que estomaga un poco, la verdad. O sea... Bueno, No, pues yo me he llevado
yo me he llevado malos ratos, sí, porque realmente que estés escuchando por la radio que estén diciendo esas barbaridades de Xavier de Jaime, de Uge Fuertes, de Emilio Benedicto, ¿no? Que son gente que tiene una trayectoria tan consolidada en sus respectivas áreas, es como, pero a ver, o sea, que es que ya me estás poniendo nerviosa no puedes estar soltando falsedades a través de las ondas de esa manera tan ligera, ¿no? Y tan... venga. Es un impresentable y ya está, no hay que darle más vueltas. No perdamos más tiempo en el porqué. Mejor. Oye, yo antes de terminar sí que quiero que nos hemos quedado sin decir dos cosas del programa. Vale. Entonces, a las 6:30, ¿vale? Si todo va bien y vamos en tiempecico todos ajustados, tendremos una mesa de debate. Una mesa de debate y clausura interesante, ¿no? La moderará Xavier de Jaime, intervendrán Javier Lozano de Blesa, Esperanza Gonzalo, que viene de Calomarde, y Xavier García Flores, que viene de la Redolada de Calatayud. Intentarán, ¿no? Pues hablar un poco en ese debate, ¿no? ¿Qué líneas de actuación se pueden hacer para poner en valor este patrimonio cultural y sobre todo que no se pierda y traspase las propias puertas de nuestra generación y llegue a las que vengan detrás. Y finalmente a las 7:30 habrá una presentación y un concierto, una presentación musicalizada del libro de relatos Basemias das Viladas Foscas, escrito por Xavier Crespo, que es de Luco de Jiloca, reside en Calamocha, pero son asiduos en Luco de Jiloca. Escribe un aragonés muy bueno, ha hecho un libro de relatos fantástico, ambientado en la propia zona del Valle del Jiloca, con personajes, algunos ficticios, pero algunos reales. Y bueno, pues como os digo, será una presentación musicalizada porque le acompañará a su pareja, Elena Martínez, que tiene una voz estupenda, que también vive en Calamocha y que nos deleitará pues con algunos de sus temas en lengua aragonesa, que muy bien canta. Y nada más, después yo creo que acabaremos, no sé cuándo acabaremos, porque hay un mogollón de actividades, de conferencias, de charlas. Creo que iremos acumulando retraso y luego si tenemos energía y ganas, pues yo creo que aún nos tomaremos una cerveza. Y quiero terminar ahora sí agradeciendo, ¿no? Con los agradecimientos que te van bien, sobre todo a la gente que trabaja en el Centro de Estudios del Jiloca, a Fran, a Pilar y a Sergio, que se han metido un trabajo pues bastante importante, ¿no? en la preparación de todo esto, y también a los colaboradores, ¿no? Al Museo del Jamón y de la Cultura Popular de Calamocha, al Ayuntamiento de Calamocha y a la propia Academia Aragonesa de la Lengua, que ha tenido a bien, ¿no? Venir a Calamocha y participar en las jornadas y presentarnos la institución. No sé, Pilar, si quieres añadir algo más. Exacto. ¿Me dejo algo? Nada, que os animamos a que vengáis, que todavía hasta mañana hay tiempo para inscribirse a la comida. Lo único que necesita una inscripción es la comida. Sí. Si queréis venir a escuchar y a participar y a estar allí con nosotros, para eso no hace falta inscripción, pero si queréis quedaros a comer, sí. Entonces tenéis todavía hasta mañana. Estamos en las redes sociales, en la web del Centro de Estudios. Y bueno, eso es rellenar un formulario Google de estos tan mágicos que hay ahora por todos lados y ya está. Y además creo que vamos por unos 50 inscritos, lo cual hace ver que ha tenido una respuesta importante. Si a mí me dicen cuando empezamos a montar todo este guirigay que estaríamos unas 50 personas el sábado juntas, creo que 50, no sé si llegaremos a más. Te digo 50 porque la semana pasada íbamos por 40, creo que una semana seguro que se han sumado 10, quizás sean más. Pues da la medida, ¿no?, de que a la gente le ha llamado la atención. Así es. Pues me alegro mucho de que vaya adelante, porque la verdad, un poco hay que combatir muchos frentes. Y creo que estas jornadas, de hecho, a mí me llaman la atención por eso precisamente, porque creo que hacían falta, eran necesarias de alguna manera también situarnos en eso y más, bueno, en el momento en el que estamos. Muchas gracias, David, Pilar, no sé si queréis decir algo más para cerrar y si no, pues ya... Agradecerte a ti pues el habernos dado este espacio para poder contar toda esta movida. Los medios de comunicación, como ha dicho Pilar, son el eco perfecto que necesitamos precisamente para que estas cosas lleguen al territorio y a la gente. Bueno, hacemos lo que podemos. Que ya has visto que se ha caído aquí hasta la punta. Pero bueno, muchas gracias. Que lo paséis muy bien, que vaya todo muy bien y a ver si nos vemos por allí en las jornadas. Si te apetece, invitadísimo. A ver, cuadro agendas, ¿vale? Bueno, yo continúo por aquí. Muy bien. Dale, adiós.